Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Carlos Soto y el día de hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Vamos a resumir y analizar el libro denominado El juego político en América Latina, cómo se deciden las políticas públicas. Este libro es de la autoría de Carlos Scazzini, Pablo Spiller, Ernesto Stein y Mariano Tomasini. En este libro los autores intentan dar una perspectiva diferente en cuanto a la toma de decisiones en Latinoamérica. Es por ello que dentro de su estudio toman a 8 países de la región, los cuales son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela. Toman estos países debido a que representan cerca del 90% del PIB y son los que han tenido un mayor cambio en la estructura política durante su historia. También, aunque estamos en la misma región y somos muy parecidos en la parte cultural y social, cómo se han encaminado las políticas públicas y la toma de decisiones dentro de este juego son los que han cambiado la economía y el rumbo de cada uno. Así, los autores con este libro intentan analizar y dar un enfoque que es tan importante o incluso más todo el proceso que está detrás de una política pública como el impacto de la misma. Tiene la misma relevancia o incluso más todo lo que tiene que ver con los actores que están dentro de ellos, la estructura, el fin e incluso cómo esta política se puede adaptar a la realidad de cada país. Así, en este video vamos a analizar el libro que ellos tienen, que son cerca de 500 hojas, en lo más corto posible y vamos a tomar lo más importante. Así que empecemos con esto. Voy a poner por el momento a mi lado izquierdo diapositivas que hice para que nos vayamos guiando también de una mejor manera. Bueno, lo primero que hablan los autores es cómo es la variable dependiente la que caracteriza a las políticas públicas. ¿Qué hace referencia con esto? Los autores en esto nos mencionan que es muy difícil que toda la región y que varios países se encuentren características únicas entre todas las políticas que se puedan aplicar. También mencionan cómo el aplicar estas políticas es muy diferente en cada país, en cada zona y en cada región, debido a diferentes aspectos sociales, culturales, económicos y estructurales dentro de cada país. Es por ello que lo que más caracteriza y se tiene en común entre todos los países es que las políticas públicas siempre están al beneficio del pueblo y siempre se van a enfocar en un desarrollo de mejor manera, lo cual ha sido de cierta manera correcto dentro de la región, pero cada país ha variado poco a poco lo que tiene el sentido de esta palabra. Luego, los autores hablan sobre las características de la política pública. Estabilidad de las políticas. Algunos países parecen capaces de sostener la política en el tiempo. Aquí ya los autores empiezan a mencionar cómo las políticas públicas cambian acorde a la situación de cada país y cómo estos cambios son los que han permitido que los países adapten su política al mejoramiento económico y social dentro de su sociedad. Por ejemplo, menciona cómo hay países que han presentado políticas y estas políticas son flexibles y son adaptativas acorde al tiempo de la sociedad. Entonces, cuando cambia un gobierno, cuando cambia el régimen de turno, no cambia en sí toda la política, sino que al permitir flexibilidad, solo hacen que ésta se adapte al nuevo entorno del gobierno sin importar la ideología que tengan. Y son los países como Ecuador que no han tenido esta oportunidad. Y cuando hay un cambio de régimen, también hay un cambio de la política pública en general. Y esto genera grandes daños debido a que cuando cambias de un rato a otro y con un periodo corto de 4 años no se puede planificar políticas públicas a largo plazo porque no se tiene la estabilidad ni tampoco el pueblo cree ya en estas políticas debido a la falta de ética y a la poca asociación que tienen los grupos políticos dentro de los países que tienen el mismo tipo de régimen. Dentro de esto también el autor empieza a hablar sobre ¿cuáles son las estructuras y lo que caracteriza a las políticas públicas? En él menciona diferentes aspectos, así que vamos a analizar cada uno de ellos. Lo primero que él dice sobre las políticas públicas es que necesitan coordinación y coherencia. Para poder gestionar una política pública, esta tiene que tener un enfoque de para qué se lo hace, de por qué se va a realizar esta política y qué fin tiene. Tiene que tener coordinación entre los diferentes actores que veremos más adelante de la política. No se puede salir un actor solo por parte de un actor o de su ideología. Un ejemplo, no podemos tomar en cuenta que la política que quiera aplicar un presidente no puede ir de la mano con lo que necesita el pueblo o incluso lo que aquí sería la asamblea pueda aprobar. Tampoco puede alejarse de la parte judicial o de la parte jurídica, pues
todo esto tiene que estar con cooperación y acorde a las necesidades que se tengan. Luego tenemos la calidad de la implementación y el informe. Por más que se haga una política pública que se enfoque a la sociedad, que sea acorde a lo que se necesita y que tenga una estructura sostenible, si es que no se hace una buena implementación de todos los actores que están dentro de ella, no servirá para nada, ya que si la implementación no se la hace de la mejor manera, simplemente la política quedará ahí en el aire. Por eso tienen que ser los actores y los reguladores los que hagan que esta política se implemente correctamente y así tenga el impacto esperado dentro de la sociedad. Luego nos habla sobre la calidad de implementación, luego nos habla sobre la orientación al interés público. Cuando hacemos una política y algo que se puede decir ha caracterizado a gran parte de Latinoamérica, es que tienen que ir enfocadas a las necesidades de la sociedad, tienen que ir enfocadas a cómo el pueblo percibe estas políticas para absorberlas y darse cuenta que se está haciendo lo correcto y que no respondan simplemente a un grupo de interés o a los gobernantes de turno. Es por eso que se tiene que tener mucho cuidado al hacer una política, porque a veces les intentan disfrazar de que va dirigida al pueblo, pero lo que tiene por detrás puede beneficiar solo a ciertos grupos. En esto los autores son muy críticos y dicen que este es un factor muy importante en Latinoamérica. Luego nos hablan sobre el proceso de formulación de las políticas. Aquí es cómo se tiene que tener ya un orden de lo que se va a hacer, de lo que se va a generar y cómo se va a analizar y a plantear y a debatir la política. No es simplemente de venir, bueno, yo tengo esta política, la voy a aplicar y punto. O esta política va a ser así, así. No, todo tiene una estructura. Desde formular diferentes hipótesis hasta qué punto quieres atacar, cómo quieres enfocarlo, cómo se va a debatir, cómo se va a realizar, luego cómo se va a implementar y también cómo se va a medir esta política en un largo plazo. Todo esto tiene que tener en cuenta los gobernantes para de esta manera hacer políticas acorde a la sociedad y que en realidad beneficien a la misma. Luego nos hablan sobre los procesos de formulación de políticas y los resultados de políticas. El papel de la cooperación. Aquí es una mezcla de los dos puntos anteriores. En esto los autores nos intentan mostrar cómo la cooperación dentro de los actores de la política es lo que va en sí a encaminar si esta va a tener éxito o no. Vamos a hablar con un ejemplo. Los partidos políticos por lo general siempre buscan un beneficio propio y llegar al poder del gobierno. Pero para tener estabilidad y poder aplicar las políticas, si es que no se tiene mayoría en la asamblea, por así decirlo, en los parlamentos en otros países, se tiene que generar cooperaciones estables y que se puedan mantener. Y que estas cooperaciones entre las diferentes sociedades o diferentes grupos políticos no se rompan, y para que no se rompan tiene que haber buena institucionalización y también tiene que haber buenos acuerdos y que el partido vea más que perder si lo rompe a este pacto que buscarlo en un largo plazo. Luego nos habla sobre los beneficios dentro del periodo, condiciones que fomentan o dificultan la cooperación estructural. Bueno, en esto nos hablan cómo va enfocado a lo que mencioné anteriormente. Digamos, ¿qué beneficios tienen los partidos políticos de seguir con esta cooperación? En muchas ocasiones, y lo que ha caracterizado a la política latinoamericana, es que cuando se hacen acuerdos, luego de 1 a 2 semanas, hasta un mes, o incluso pongan unos 6 meses, los partidos políticos dentro de la cooperación se dan cuenta que si rompen este pacto van a tener mayor beneficio que manteniéndose en él. Por eso se tiene que buscar que el beneficio que tenga el partido político sea más alto a corto plazo del que lo haría si es que la política pública se rompe. Porque la mayoría de partidos políticos van a aprovechar esas oportunidades si es que son mayores de romperla. ¿Para qué? Para beneficiarse de ellos y ganar mayor popularidad y también enfocarse y fingir al pueblo que son más acordes a las necesidades que tiene y así buscar en unas próximas elecciones mayor número de legisladores ahí en la asamblea. Otro factor de los que nos hablan los autores es sobre los números de jugadores en la política. Es muy interesante esto porque hay diferentes sistemas dentro de Latinoamérica y también en el mundo, pero como el enfoque de este libro es en Latinoamérica, vamos a hablar de ellos. Lo que ha caracterizado, por ejemplo, a Ecuador, a diferencia de Chile o de otros, es el gran número de los partidos políticos. Y al existir un gran número de partidos políticos, existe un gran número de ramas de la política por donde se pueden caminar. Y esto dificulta mucho el aplicar políticas a largo plazo debido a que se tiene que lograr cooperaciones entre todos estos partidos políticos. Y es casi imposible debido a que siempre van a salir más y van a actuar más y van a buscar el beneficio propio los partidos políticos. Por eso, sistemas que tienen
delimitado, los partidos políticos que se pueden lanzar o que pueden estar son más estables en un largo plazo y con mejor estructura, debido a que los actores políticos tienen que intentar entrar en los partidos ya establecidos acorde a sus ideologías, a sus necesidades o a diferentes factores, pero al haber menos números, si es que no hay mayoría en la asamblea, sea quien sea que gane de la presidencia, este podrá tomar las decisiones de mejor manera al lograr cooperación con un menor número de partidos que lo que ocurre hoy en Ecuador, que hay demasiados, como vimos en la última elección, que fueron cerca de 16 candidatos a la presidencia, que es algo absurdo para el número de habitantes que tenemos, y segundo, porque en sí existen varias ideologías, pero las mayorías no tenían acorde a ninguna, sino que solo buscaban llegar ahí o incluso mermar el porcentaje de otros partidos que podían haber ganado. Pero bueno, ese es otro tema. Luego nos habla sobre la institucionalización de los escenarios. Aquí nos habla la importancia que tiene en el momento del debate y de tomar la decisión de las políticas públicas, lo que es la institucionalización de las políticas. También luego nos habla de la delegación. La delegación es el momento de delegar todo lo que tiene que ver con política. A veces, por tiempo, por comodidad o por diferentes factores, puede que el presidente o los factores políticos o los actores políticos no puedan estar en toda la planeación de política pública. Por eso deben delegar estas políticas públicas acorde a los ministerios encargados para que ellos puedan tomar también la mejor decisión frente a las realidades que tengan. Y bien, como ya les hablé anteriormente, dentro de este libro, los autores quieren hablar de los actores de la política pública, los cuales son el Poder Ejecutivo. Aquí habla sobre cómo el presidente y la asamblea tienen que tener una buena relación y cooperar, y para lograr esta cooperación en muchas ocasiones se tiene que llegar a acuerdos por debajo de la mesa para que se puedan hacer y plantear y también aprobar las leyes que vengan desde la parte del presidente. Dentro de la parte del Poder Ejecutivo encontramos al presidente, que el presidente es el encargado máximo de lo que sería la política en cuanto a su planteación. Sin embargo, existen reglas electorales, las cuales tiene que ver el presidente y enfocarse a no dejarse guiar ciegamente por la ideología que tenga, sino que a veces pesa más la estructura dentro del país, los convenios, las cooperaciones que se hagan entre ellos, y también tiene que ver por qué sistema electoral ganó, si ganó por un sistema directo de primera vuelta o si ganó por un sistema de segunda vuelta. Esto le dará en cuenta el apoyo popular que tiene y si su toma de decisiones será fácil o no. Luego también tenemos lo que son, dentro de esta parte, el gabinete. Los gabinetes en sí no son muy conocidos y no se los da siempre la cara, pero tienen una gran importancia en el juego de las políticas públicas, pues los gabinetes serán los encargados de aplicar la política, así que el presidente al tener y al mostrar sus gabinetes, enfocará las políticas públicas acorde a lo que ellos puedan aplicar, y si ellos lo implementan de mejor manera, tendrá mejores resultados. Luego tenemos el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el encargado tradicionalmente de legislar y servir el control. Él es el que pone las pautas y las reglas del juego. Tiene entre las reglas que él tiene que ver, hay diferentes también modelos que existen. Por ejemplo, muchas personas dicen que en la parte legislativa se tiene que hacer igualmente votaciones para tomar a sus autoridades, pero en otros países como aquí se lo hace mediante una elección pero interna. Entonces esto afecta también a la legitimidad que tenga la parte legislativa. La estructura legislativa es la que va a guiar a todo lo que tenga que ver con el convenio y aplicación de las políticas que se puedan hacer en un mediano, corto y largo plazo. Pues este es, como les digo, el árbitro, el que va a estar encargado atrás de las políticas públicas de regularlas y que se puedan hacer acorde a la necesidad del pueblo. Luego vemos las comisiones y el poder de establecer la agenda. En cuanto a la parte legislativa, ellos tienen también un orden y establecido algunos puntos que tienen que aplicar y hacer diariamente y también a lo largo de su mandato. Entonces, por eso es importante que ya tengan la agenda para ver qué puntos van a atacar durante su periodo y poder enfocar las políticas a ellos. Por otra parte, dice la función de legislatura en el juego político. Muchas personas creen que la legislatura, como les digo, es solo el árbitro. Sin embargo, tradicionalmente, este tiene gran poder por detrás y por debajo de la mesa. La legislatura, aunque no esté enfrente de la política pública, siempre intenta participar de la misma por debajo de la mesa y de diferentes maneras.
Luego, por último, hablamos del Poder Judicial. El Poder Judicial va a ser el encargado también de sentenciar y de dar las limitaciones que puede tener una política pública. En cuanto a las características que tiene estas se deben en cada país a las necesidades que tenga el mismo y a lo que ya se haya visto con anterioridad. Pues la parte judicial en sí intenta atacar a los problemas que tradicionalmente e históricos han afectado a los sistemas de diferente manera. Luego vemos los partidos políticos y el sistema de partidos. Los partidos políticos es como mencionado los autores en la primera parte, los que pueden mandar en si una política puede ser estable o no. Estos partidos tienen que enfocarse en si son gran número, como en el caso del Ecuador, no van a permitir una buena cooperación, no van a generar en su totalidad buenas políticas, pero si son más pequeñas y más reducidos, puede que la cooperación y el análisis sean los necesarios para que se hagan las políticas públicas de la mejor manera. Por último, vemos la fragmentación de los sistemas de partidos políticos, que es como menciono, que si existe varios partidos, es muy fácil que los políticos no tengan una ideología clara y se empiecen a turnar o a ir a diferentes zonas. Y esto puede afectar mucho a la implementación de la política. Y por último, tenemos las burocracias. Dentro de lo que es la política pública, tenemos que tener enfocado lo que es la burocracia, debido a que la burocracia en sí va a participar y va a ser el ente en donde se maneje en el campo de la política pública. La política pública va a actuar sobre la burocracia, y si esta se ve afectada, será muy complicado que tenga un buen impacto, pues los mismos burócratas, por así decirlo, serán los que afecten a la política. También dentro de este libro, como menciono, son más de 500 hojas, y como dije, son 8 países dentro de ellas que analizan. Entonces, toman los autores un capítulo para cada país, pero por cuestiones de tiempo, vamos a hablar de lo que importa, que sería el Ecuador. Luego de todo esto y de lo que he mencionado con anterioridad, los autores intentan dar y demostrar cómo diferentes aspectos han sido los que han atacado a la política del Ecuador y han afectado a la decisión y a la toma de decisiones de las políticas, como a la estructura y sus actores. Tradicionalmente, desde el año 1970, que se retomó la democracia aquí en el país, se empezaron a ver problemas políticos en cuanto a los partidos. Antes existían menos, luego con las reformas que se hicieron constitucionales fueron aumentando el número y los nombres de los partidos, pero sin embargo los gobiernos que han llegado de turno mediante el populismo, la mayoría, o dictadura militar en algunos casos, pero antes del 70, enfocaban sus políticas públicas a la ideología de momento del presidente, y al cambiar de presidente se tomaba una reestructuración completa. Este cambio entre una y otra ha sido lo que no ha permitido que el Ecuador tenga una estabilidad política suficiente, y tiene que enfocar las políticas en realidad a ser flexibles y estables para que pueda la gente en un largo plazo, y los diferentes presidentes que pasen durante este periodo, ir actualizando la acorde de la sociedad y tener mejor funcionamiento político que se vea reflejado en un bienestar en la sociedad. Así, como les mencioné, fue esto un pequeño resumen del libro que tienen que, si desean, les puedo enviar, leerlo para que tengan una mejor claridad de lo que está pasando aquí respecto a estos autores. Hay otros autores que piensan diferente y tienen otros puntos, pero bueno, eso será para otro video. Conmigo fue un gusto verlos, me despido, nos vemos una próxima semana, hasta luego.